¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vengo contando en estos días, compartiendo mi punto de vista, algunas conversiones del evangelismo al catolicismo que me parecen fascinantes porque son conversiones no de alguien que descubrió el catolicismo, sino de 11 evangélicos recogidos en el libro que he comentado en los puntos de vista anteriores, Sorprendidos por la Verdad, un libro que está solo en inglés por ahora, que narra estas conversiones y que demuestran cómo la honestidad y la superación de algunos prejuicios llevan a convencidísimos evangélicos a terminar en la Iglesia Católica con total gozo y alegría, ¿no? Uno de los casos más elocuentes para mí es el de Marcus Grodi, que también cuenta su historia. Es una historia muy difícil, muy dura de conversión. ¿Por qué? Porque Marcus Grodi no fue un converso al protestantismo. Marcus Grodi nació protestante, fue criado por padres devotos protestantes. Fue siempre un devoto protestante, estuvo en grupos protestantes, en scouts de práctica protestante, y fuera de un par de rebeldías circunstanciales sin importancia en la juventud, apenas termina el colegio de secundaria, decide que quiere ser un ministro protestante. Y mientras estudia física molecular, ¿no? Un tipo muy preparado, también estudia para ser ministro al mismo tiempo y termina siendo ministro presbiteriano después de estudiar en el seminario, entre comillas, presbiteriano, como sea que se llame, no escuela bíblica o lo que fuera, más prestigioso que tienen los presbiterianos, donde iban las mentes presbiterianas más brillantes, donde estaban los mejores profesores, etcétera, ¿no? Justamente allí, una de las características de esta escuela o seminario presbiteriano es que, además de dar la clásica formación bíblica, conocer muchísimo la Biblia y conocerla de arriba abajo, leyéndola, ¿no? Explicándola, etc. Una de las grandes notas de este seminario es que se daba una fortísima formación anticatólica, es decir, se acentuaba mucho que la formación no fuera solamente una formación bíblica, sino que se explicaran todas las aberraciones de los católicos, todas las cosas extrañas que habían agregado a lo largo de la historia y la razón por la cual Lutero y Calvino se habían rebelado y habían decidido volver al cristianismo original, primitivo de los primeros tiempos que habían practicado los primeros cristianos y que la Iglesia había ido traicionando, la Iglesia Católica había ido traicionando a lo largo de la historia. Y se daban también todos los argumentos bíblicos para responder a los católicos y para demostrar cómo cada una de sus doctrinas, los sacramentos, la confesión, el sacerdocio, célibe, la autoridad de Pedro, la sucesión de los obispos, distintos sacramentos como la confesión, la unción de los enfermos, la presencia real en la Eucaristía, la devoción a la Virgen María, el uso de imágenes para el culto, todo estaba absolutamente equivocado. Y él tenía todos esos argumentos. Entonces, él comienza a ser un ministro protestante y dice, bueno, yo creí que mi alegría iba a llegar cuando finalmente, después de haber sido asistente unos cuantos años, me dieron mi propio templo. Y me contrataron de ministro protestante en un templo presbiteriano grande, con un buen presupuesto, ¿no? Porque primero había estado en uno más chiquito, lo llevaron a un templo, a una comunidad mucho más grande, con muchas familias, además relativamente acomodadas. Todo lo que quería, lo tenía. Quería comenzar un grupo juvenil, necesitaba financiar un ministro encargado del apostolado juvenil presbiteriano, quería instrumentos musicales para los jóvenes, etcétera. Todo lo tenía y estaba muy contento. Pero él cuenta que de pronto, en su gran muralla de seguridad evangélica, surge una brecha, que es la brecha de ¿cómo sé yo que enseño la verdad? ¿Por qué? Porque mis colegas, pastores presbiterianos, pastores evangélicos, enseñan cosas distintas a las que yo enseño y en una reunión yo les dije, oye, pero ¿sabes qué? Deberíamos estar enseñando lo mismo porque somos presbiterianos y tú enseñas una cosa y yo enseño otra y él enseña otra cada vez que tenemos un culto. Y él dice, le contestaron sus amigos, sí, pues, pero así es la cosa, pues, o sea, cada uno recibe el Espíritu y el Espíritu le inspira a interpretar la Escritura como él quiere. Entonces, él se quedó profundamente incómodo
al escuchar esto, al escuchar que cada uno hacía su propia interpretación y no le molestaba tener su propia interpretación. Y él decía, si un presbiteriano venía a mi templo, iba a escuchar una cosa, y si se iba a un templo que estaba a 7 kilómetros o a 5 kilómetros del mío, iba a escuchar completamente otra, ¿no? Y entonces eso le angustiaba mucho. Y sobre todo, leyendo la Escritura, porque era un extraordinario conocedor de la Escritura, leyendo la Escritura recordaba que Jesús había dicho claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces, si voy a conocer la verdad, ¿cómo sé yo que yo estoy enseñando la verdad y no el otro? La verdad es una sola, sobre eso no hay duda, pero nuestras enseñanzas son múltiples e incluso opuestas. Y es más, cuando alguien tiene ya demasiadas oposiciones o contradicciones con los presbiterianos, se separa y funda otra iglesia, y eso ha sucedido constantemente. Y él además tuvo que pasar por un par de episodios dolorosos de separación de su iglesia en que se partió, ¿no? Y entonces decidió ir donde muchos asesores, estuvo dudando si es que seguía siendo pastor o no, si es que se iba a una escuela bíblica más especializada, porque tenía miedo de un día llegar ante Dios al juicio final y que Dios le dijera, tú no has estado llevando a las personas que tenías que pastorear directamente al cielo porque les has enseñado cosas erradas. Eso le producía un tremendo escrúpulo. Entonces, finalmente decide comenzar a irse al cristianismo original. Perfecto. Si a mí me dicen que nosotros hemos vuelto al cristianismo original, que los evangélicos somos el cristianismo original, entonces voy a ir al cristianismo original. Y decidió comprarse libros de los primeros padres de la iglesia. Para comenzar, en las librerías protestantes fue dificilísimo encontrar estos libros, pero finalmente los encontró. Tenía tantos anticuerpos anticatólicos que por supuesto no se le ocurrió ir a una librería católica donde abundan los libros sobre los padres de la iglesia. Finalmente encontró una colección protestante buena y cuando comenzó a leerlo se le heló la sangre. Él hace un largo relato de cómo fue comprobando una a una que las doctrinas católicas estaban desde el origen. Pero vio cómo los primeros discípulos de los primeros apóstoles ya enseñaban las cosas que enseña la Iglesia Católica, que hay que confesarse antes de participar en la fracción del pan, que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, que cuando hay una discrepancia se tienen que resolver yendo a donde el obispo, y si es que la discrepancia continúa, la autoridad la tiene el obispo de Roma, el Papa. Absolutamente toda la doctrina de la confesión, etcétera, etcétera, salvo un par que no estaban muy claras, las imágenes y la devoción mariana, estaban todas allí. Entonces él decía, definitivamente, número uno, yo no puedo seguir siendo protestante. Y número dos, jamás me voy a hacer católico porque está demostrado pues que la iglesia es una iglesia que se ha apartado de la verdad, que le rinde idolatría a María, que cree en las imágenes. Y entonces decide ir donde un famoso líder evangélico anticatólico y presentarle todos los argumentos históricos de los padres de la iglesia. Y se da cuenta que los argumentos bíblicos de sola escritura que tenía este gran gurú protestante anticatólico se quedaban cortas. Y él dice que terminó comprobando lo que le decía efectivamente el cardenal Newman, el famoso converso del anglicanismo de finales del siglo XIX. El cardenal Newman decía, el protestantismo se acaba si es que se conoce la historia. Y en el momento en que uno se desconecta de la historia, ahí es cuando comienza a ser protestante. Esta realidad, a través de un proceso, sobre todo del shock que le produjo que un compañero suyo de seminario presbiteriano, el famoso Scott Hahn, el gran apologista católico, ver que había sido uno de los más grandes líderes anticatólicos y que ahora era un converso católico que predicaba en una iglesia católica, lo conmovió hasta los huesos, al punto que fue a escucharlo para saber si era el mismo Scott Hahn que él había conocido. Se sorprendió que fuera. Scott Hahn lo trató con una gran caridad, le regaló una serie de cassettes donde él, como ex presbiteriano, respondía a todas las dudas que podían tener los presbiterianos, y finalmente encontró que era irresistible ingresar a la Iglesia Católica.